¿Todavía no sabes cómo tienes que desarrollar tus tríceps en el gimnasio? Sin duda, si ves este vídeo entenderás de forma correcta cómo tienes que hacerlo. Espero que te guste y espero que lo valores con una manita arriba si así es. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros queremos desarrollar unos brazos que sean grandes, en definitiva tenemos que entrenar de forma perfecta los tríceps. Esto es así simplemente porque el tríceps supone un 70% del volumen total del brazo. Si nosotros entrenamos de forma correcta el tríceps, en definitiva tendremos unos brazos grandes en su conjunto. Es muy importante entender que el tríceps es un gran respondedor en cuanto a los ejercicios de aislamiento, es decir, que responde muy bien en cuanto a los ejercicios que son monoarticulares. Solo participa una articulación en este ejercicio. Si nosotros recordamos el vídeo en el cual os hablaba sobre los bíceps, recordaremos que no hablábamos sobre entrenamiento de bíceps, hablábamos sobre entrenamiento de flexores de codo, y es porque cuando nosotros realizamos una flexión de codo, en definitiva están participando varios músculos. Bien, con el entrenamiento de tríceps no sucede esto, y es que cuando nosotros hablamos de entrenar los tríceps, en general también estamos hablando de entrenar los extensores del codo. Esto es así porque el tríceps es el principal músculo que se encarga de extender el antebrazo sobre el brazo. Sí que es cierto que se ve ayudado por músculos epicondíleos, pero estos músculos no los vamos a analizar porque tienen muy poca capacidad hipertrófica, es decir, que no nos interesan de cara a desarrollar unos brazos que sean grandes. Si nosotros observamos cómo están formados los tríceps, podemos observar que tienen tres cabezas. En primer lugar, tienen una cabeza lateral, cuya acción principal es la de extender el antebrazo sobre el brazo. Podemos observar también que tienen una cabeza medial, cuya acción principal, al igual que la anterior, es la de extender el antebrazo sobre el brazo. Y por último podemos observar que tiene una cabeza larga. Esta cabeza larga tiene tres acciones. La primera, al igual que las anteriores, realizar una extensión del antebrazo sobre el brazo. La segunda, realizar una extensión sagital del hombro. Y por último, realizar una abducción posterior desde una posición anatómica. Si nosotros analizamos estas tres cabezas, podemos observar que su disposición de fibras lentas y su disposición de fibras rápidas es del 50% y del 50%. Además, es muy importante que entendamos que no podemos aislar una cabeza respecto a la otra. Es decir, el músculo del tríceps realiza una extensión del antebrazo sobre el brazo y no podemos separar cada una de las cabezas. Lo que sí que podemos es intentar enfatizar el trabajo en una respecto a las otras. ¿Y cómo podemos enfatizar este trabajo? Pues con el tipo de ejercicio, con el ángulo en el cual trabajemos, con el tipo de agarre que utilicemos en los determinados ejercicios, y en definitiva sí que podemos incidir sobre ellas. El gesto de extensión de codo o el gesto de extender el antebrazo sobre el brazo es un gesto que no solamente sirve para desarrollar unos brazos grandes, es un gesto que es estrictamente necesario en casi todas las modalidades deportivas, ya sea para golpear, ya sea para lanzar, ya sea para realizar levantamientos como en powerlifting, y en definitiva se usa en todas las modalidades deportivas. Bien, ¿cómo tenemos que entrenar los tríceps o los extensores del codo? Tenemos dos opciones, la primera la que yo recomiendo y la segunda la que sin duda yo personalmente no os recomiendo. La que yo recomiendo se basa en trabajar con barras. ¿Por qué? Porque permiten levantar más peso y permiten progresar mucho mejor en cuanto a cargas. Se trata de entrenar con mancuernas porque permite mayor inestabilidad y permite mayor rango de recorrido. Y también trabajar con nuestro peso corporal, como por ejemplo con calistenia, porque permite también muchísima inestabilidad y permite cargar una contrarresistencia muy grande en función de las palancas. Bien, esto es como yo me centraría porque es lo que más activa los extensores de codo. Ahora bien, ¿qué os desaconsejo? Os desaconsejo trabajar de forma específica con máquinas que se encarguen de entrenar el tríceps, básicamente porque está muy demostrado que la activación de los extensores del codo es muchísimo menor que si lo comparamos con nuestros tres puntos anteriores, ya sean barras, mancuernas o con nuestro peso corporal.
Asimismo, os voy a contar 3 curiosidades. La primera, que si nosotros realizamos una extensión del antebrazo sobre el brazo sin utilizar una contrarresistencia, es decir, sin utilizar un peso, la porción larga del tríceps se queda inactiva. No obstante, la porción lateral y la porción medial siempre se van a activar cuando realizamos una extensión de codo. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros trabajamos con contrarresistencia, es decir, si nosotros trabajamos con un peso añadido, las 3 porciones van a estar siempre activas. Asimismo, si nosotros despegamos mucho el brazo de nuestro tronco, cuanto más lo despeguemos, más se va a activar la porción larga del tríceps. Eso quiere decir que si nosotros realizamos extensión de tríceps en polea, puesto que el brazo está muy pegado a nuestro tronco, la porción larga del tríceps se activará en menor medida. Y si nosotros realizamos extensión con mancuerna a una mano por encima de la cabeza, puesto que el brazo se encuentra muy despegado de nuestro tronco, la porción larga del tríceps se activará en muchísima proporción. El tríceps es un músculo biarticular, es decir, que actúa directamente sobre la articulación del codo y también actúa directamente sobre la articulación del hombro. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en función de cómo coloquemos nuestros hombros en el entrenamiento, podremos efectuar más o menos fuerza con nuestros tríceps. Dicho esto, el momento en el cual nosotros podemos efectuar la máxima fuerza posible con nuestros tríceps es cuando mantenemos una posición ligeramente cerrada con nuestros hombros, es decir, una ligera posición de anteposición con estos. Bien, dicho esto, yo personalmente os recomiendo que trabajéis siempre los tríceps desde una posición anatómica, es decir, espalda completamente recta y una posición segura para la mayoría de las personas. Os preguntaréis, ¿cuáles son los mejores ejercicios para poder desarrollar unos tríceps grandes? Bien, en la siguiente gráfica he hecho una clasificación en función de los mejores ejercicios en función de su porcentaje de activación por electromiografía. Además, también he comparado en función de la activación de sus diferentes cabezas y se comparan con el 100% que es el press francés declinado con barra de Z. ¿En qué ejercicios nos tenemos que centrar de cara a mejorar nuestros tríceps? Por un lado, ejercicios multiarticulares en los cuales los tríceps actúen como sinergistas, es decir, que actúen en conjunto con otros músculos para poder desarrollar ese movimiento, o centrarnos en ejercicios puramente de aislamiento de tríceps. Bien, siempre a nivel global y en el grosso del programa tenemos que centrarnos en ejercicios multiarticulares, básicamente porque nos permiten entrenar pesado, nos permiten entrenar seguro y además es que es muchísimo más sencillo progresar en estos ejercicios. ¿Quiere decir esto que no tenemos que trabajar nunca de forma aislada? La respuesta es no. Sí que tenemos que trabajar de forma aislada, pero no es necesario demasiado trabajo en este punto. ¿Y por qué? Pues básicamente porque, como he explicado al principio, el tríceps es un músculo que es un gran respondedor al trabajo de aislamiento y por lo tanto, como responde también a este tipo de trabajo, no es necesario añadir un estímulo demasiado grande en este punto. Además, si nosotros nos centramos en ejercicios multiarticulares, la activación ya de por sí es bastante grande y por lo tanto no tiene demasiado sentido añadir demasiado trabajo extra. ¿En qué ejercicios te tienes que centrar de cara a mejorar tus tríceps? En primer lugar y sin ninguna duda, en los fondos en paralelas. ¿Por qué? Básicamente porque, como hemos visto en su electromiografía, simplemente realizándolos con nuestro peso corporal activan los tríceps un 63%. Pero es que si nosotros progresamos en ellos y nosotros conseguimos añadir progresivamente más lastre, cada vez que nosotros conseguimos levantar más peso, activamos en mayor proporción nuestros tríceps. ¿Y qué sucede? Pues básicamente que si nosotros nos conseguimos lastrar con bastante peso, incluso podemos superar la activación de los tríceps en ejercicios puramente de aislamiento. Esto es interesantísimo y básicamente porque progresar en ejercicios grandes como los fondos en paralelas es relativamente sencillo si lo comparamos con progresar en ejercicios de aislamiento y por lo tanto si nosotros progresamos en mayor medida en este tipo de ejercicios podremos mejorar mucho más rápido nuestros tríceps. Sin duda también es un ejercicio que es fundamental porque transfiere de forma positiva a otros ejercicios, ya sea el press militar, ya sea el press banca y en definitiva la mayoría de empujes.
¿Qué sucede? Pues básicamente que tanto el press militar como el press banca son ejercicios en los cuales el tríceps también se activa en gran medida, y por lo tanto si nosotros mejoramos en fondos en paralelas, también estamos mejorando en otros ejercicios en los cuales también se activan los extensores de codo. Soy consciente de que la mayoría de vosotros no va a poder realizar fondos en paralelas y mucho menos con lastre. Bien, mi consejo personal es que realicéis fondos entre bancos con las piernas elevadas. ¿Por qué? Pues básicamente porque la activación en cuanto al tríceps no disminuye demasiado en cuanto a los fondos en paralelas. Obviamente sí que disminuyen otros músculos, como por ejemplo los pectorales, deltoides y en definitiva músculos que trabajan de forma sinergista. Pero el tríceps se mantiene en cuanto a activación y por lo tanto es un ejercicio que es excelente de cara a progresar en este mismo ejercicio y mejorar nuestros tríceps y además ir poco a poco mejorando en la transferencia de los fondos en paralelas. Sin duda me quedaría con ello. Ahora bien, ¿qué consejo os doy de cara a realizar este ejercicio? Pues básicamente que os coloquéis con las piernas elevadas y que el máximo rango de flexión sea de 100 grados respecto al codo y respecto al hombro. De esta forma conseguiremos la máxima activación. El siguiente ejercicio es el press banca. Aquí tenéis un vídeo en el cual os enseño todo sobre el press banca y sin duda es un ejercicio que activa muchísimo los extensores de codo, básicamente porque el movimiento es puramente una extensión de codo. Ahora bien, la intensidad que necesitamos para poder activar los tríceps en un press banca, pues obviamente va a ser bastante elevada. Como hemos visto en la electromiografía anterior, básicamente es de un 80% de nuestro 1RM. Sin duda es un ejercicio que es excelente. Y por otro lado, he querido añadir el press militar. Es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, aquí tenéis un vídeo en el cual os cuento todo sobre este y es un ejercicio que es muy interesante principalmente de cara a estimular todas las cabezas del tríceps. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un ejercicio en el cual se utiliza muchísimo peso, por lo tanto quedan activadas las 3 cabezas del tríceps, pero es que además es un ejercicio en el cual el brazo queda muy separado respecto a nuestro tronco y por lo tanto la cabeza larga del tríceps recibe muchísima activación en este ejercicio. Sin duda es un ejercicio que es excelente de cara a trabajar el tríceps de forma conjunta y de forma global. Basándome en los porcentajes de activación, los mejores ejercicios de aislamiento de tríceps serían en primer lugar la extensión de mancuerna por encima de la cabeza a una mano, en la cual tendríamos que intentar mantener la máxima extensión al final del recorrido, pero sin llegar a bloquear el codo, es decir, siempre con los músculos perfectamente apretados. Y además, si en este ejercicio queremos incidir sobre la cabeza lateral del tríceps, tenemos que realizar una rotación externa del antebrazo a medida que llegamos a la fase final del recorrido. Por otro lado, el siguiente ejercicio sería la extensión en polea alta con cuerda y tenemos que tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, que tenemos que inclinarnos entre 20 o 30 grados hacia adelante y en segundo lugar, que tenemos que realizar una pronación del antebrazo al final del recorrido. Esto añade intensidad a nuestros tríceps sin necesidad de añadir más peso a la máquina. El siguiente ejercicio sería realizar patadas horizontales con cable a una mano y básicamente tenemos que intentar que el ángulo óptimo entre nuestro brazo y el cable describa exactamente 60 grados en el momento de máxima tensión del tríceps. Por último, el último ejercicio sería el press francés declinado con barra de Z. Tenemos que colocar un banco a una inclinación de menos 15 grados, es decir, declinarlo 15 grados, y hay una variante de este ejercicio que es buenísima pero muy poca gente conoce, que es realizar el mismo press francés pero utilizando un agarre inverso, es decir, utilizando un agarre supino. Básicamente la gente no utiliza este ejercicio porque es bastante complicado sujetar este peso. No obstante, a pesar de que la carga es bastante menor que si utilizamos agarre prono, sin duda la activación de la cabeza externa y la activación de la cabeza interna es mayor que cuando realizamos el press declinado con barra de Z y agarre prono. Aquí tenéis dos gráficas en las que se comprueba esto.
Si quieres el máximo punto de activación en el tríceps, tienes que llevar el movimiento hasta el punto de máxima contracción de este. Eso quiere decir que no tienes que bloquear el codo y en definitiva no tienes que perder la tensión durante todo el movimiento. Además, otro consejo personal que yo te doy es que jamás realices flexoextensión con la muñeca. Esto, además de ser bastante improductivo, sin duda puede acarrear algún tipo de lesión. Por último, mi consejo personal es que siempre mantengas los codos de frente a tu cuerpo, es decir, no se mantienen perpendiculares y sobre todo no se abren hacia atrás. Si tú los mantienes paralelos y siempre hacia el frente, sin duda trabajarás los tríceps de forma correcta. Lo primero, tenemos que entender qué estamos buscando. Buscamos hipertrofia y en ese caso sería interesante trabajar con multiarticulares y con ejercicios de aislamiento. Buscamos fuerza y en este caso no tendríamos que trabajar con ejercicios de aislamiento. Bueno, en definitiva, en función de lo que nosotros estemos buscando, tendremos que trabajar de una u otra forma. Supongamos que buscamos hipertrofia y para ello usaremos ejercicios multiarticulares y también ejercicios de aislamiento. ¿Cómo tendríamos que trabajar? En primer lugar, los multiarticulares tendríamos que trabajarlos siempre pesado, 4 o 5 series de 5 o 6 repeticiones, y básicamente es así porque cuanto más peso añadas a estos ejercicios, mayor será la activación de los extensores de codo. Si consigues mejorar estos ejercicios, sin duda podrás mejorar en mayor proporción estos ejercicios también por pura transferencia. Y sin duda, la forma más fácil de progresar en cuanto a fuerza es trabajando además de forma pesada. Por otro lado, si nosotros buscamos trabajar con ejercicios de aislamiento, tendríamos que trabajar precisamente de la forma contraria. Es decir, en lugar de añadir tensión mecánica como hemos hecho con estos, tendríamos que añadir estrés metabólico, es decir, trabajar a más repeticiones, concretamente entre 8 o 12 repeticiones. ¿Cuántas series tendríamos que hacer en los ejercicios de aislamiento? Pues básicamente realizaría un máximo de 6 series si vamos a trabajar los tríceps junto a otros ejercicios de empuje, y realizaría un máximo de 8 series si simplemente vamos a trabajar los tríceps en una sesión individualizada. Os preguntaréis, pero entonces no puedo trabajar los ejercicios aislados de forma pesada. Puedes hacerlo, pero yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque trabajar con los ejercicios de aislamiento de forma pesada solo te va a suponer una lesión. Es un ejercicio en el cual si tú progresas no vas a transferir a otros ejercicios más grandes. No obstante, si tú mejoras en un ejercicio que es grande, sin ninguna duda mejorarás en un ejercicio que sí es pequeño. No tiene sentido. ¿A qué velocidad tendríamos que realizar cada una de las series de cara a la ganancia de masa muscular? Bien, realizaría una fase excéntrica de entre 2 y 3 segundos, aquí arriba no realizaría una parada, realizaría una fase concéntrica de 2 segundos y aquí abajo o realizaría una parada de 1 segundo o simplemente no pararía en esta parte del movimiento. Esto es de cara a la ganancia de masa muscular. Ahora bien, si nosotros practicamos algún deporte que requiera una extensión explosiva del codo, esto simplemente nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar porque estamos realizando la extensión del codo de forma controlada y por lo tanto si yo practicar algún tipo de deporte en el cual requiero eso, realizaría las fases concéntricas siempre a la máxima velocidad. Respecto al tipo de agarre tenemos varias opciones. Tenemos agarre prono con las dos palmas mirando hacia ti, tenemos agarre neutro con las dos palmas mirándose entre sí y tenemos agarre supino con las dos palmas mirándonos hacia nosotros. Esto es un factor clave de cara al desarrollo del tríceps. Principalmente el agarre prono se ve relacionado con la mayor estimulación de la cabeza lateral del tríceps. Por otro lado, el agarre supino se ve en relación con el aumento de la activación de la cabeza medial del tríceps, pero con la ligera disminución de la cabeza lateral del tríceps. El mejor agarre es el agarre neutro. Es un agarre que permite mucha seguridad y además permite la correcta y equilibrada estimulación de cada una de las cabezas del tríceps. ¿A qué anchura tenemos que agarrar la barra? Tenemos que agarrar la barra entre 20 y 25 centímetros de distancia entre cada una de las manos. Si nos fijamos, prácticamente esta distancia coincidirá con nuestro ancho biacomial y es una postura con la cual el riesgo de lesión va a ser bastante menor. Si nosotros abrimos las manos más allá de esta distancia de entre 20 o 25 centímetros, lo que implica es que a medida
de que nosotros vamos abriendo las manos, la activación del tríceps va siendo progresivamente menor. Por lo tanto, yo personalmente no te recomiendo que abras más allá tus manos. Respecto al grosor del agarre, como he comentado en otros vídeos, el hecho de utilizar barras de entre 1 o 2 centímetros más gruesas que las barras normales implica que podemos levantar más peso teniendo la misma percepción de esfuerzo, lo cual es muy interesante. Pero no queda aquí, y es que si nosotros tenemos un agarre que es ligeramente más grueso, permite mayor estabilidad y mayor soporte en la mano, y por lo tanto permite mayor seguridad y progresar de forma más segura. Esto es todo lo que quería comentaros respecto al agarre. Espero que este vídeo te haya gustado. Si así ha sido, espero que dejes tu opinión en los comentarios de YouTube. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por ver estos vídeos. Nos vemos en los siguientes.